¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Como siempre nos juntamos a esta hora de la tarde para revisar algunas de las noticias más importantes de este día, las que generan comentario, debate y que es necesario dedicarles también un tiempo para comprenderlas un poco mejor. Pero como siempre, partimos siempre con un pequeño resumen, lo que llamamos nosotros nuestras claves noticiosas del día. Y esta jornada, por ejemplo, Ariel Sauer y Rodrigo Toppelberg salieron de la cárcel tras la decisión del cuarto juzgado de garantía de Santiago de cambiar la medida cautelar contra ambos y decretar el arresto domiciliario total y arraigo nacional. Por lo tanto, es una de las claves del día. ¿Cuál es otra de las claves del día? La revisamos también. El equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, junto con la Policía de Investigaciones, desbarató un brazo operativo del Tren de Aragua que actuaba aquí, en la región metropolitana. La investigación se inició tras el homicidio de un joven venezolano de solo 21 años, ocurrido en Colina, que pertenecía a esta organización, pero que no respetó las reglas de la criminalidad. Le vamos a contar en Tele 13 también detalles de lo que fue este golpe que asestó la policía. Y sin el respaldo de la derecha, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de fin al CAE que propuso el gobierno de Gabriel Boric y dio así su primer paso en el Congreso Nacional. La norma que acaba con el actual sistema de financiamiento de la educación superior y que propone otro en reemplazo en su lugar y también condona la deuda total o parcialmente a beneficiarios del crédito universitario tuvo 8 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, pero pasó esta primera valla legislativa. Y a propósito de trabajo legislativo, hablemos de eso, de otro proyecto. Esta semana es clave para ver si el acuerdo entre el gobierno y la oposición de una vez se materializa para la ansiada reforma a las pensiones. Es un tema complejo, ya lo sabemos, por la presión de republicanos y también de la UDI para evitar que el 6% adicional de las cotizaciones vaya a un fondo solidario. A esta hora la comunicación es con la senadora independiente y parte de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda, con quien ya estamos en contacto. Senadora, ¿qué tal? Gusto de saludarla, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes. ¿Cómo va y cómo ve usted? ¿Si es de los optimistas o cree que al final tanta presión y tanto que se ha dicho en estas últimas horas hace naufragar cualquier principio de acuerdo que pudiese llegar con la derecha? Mira, está bastante difícil, ¿no?, poder llegar a acuerdo. Estamos complicados porque lamentablemente, ¿no?, hay posiciones que son bastante contradictorias y sobre todo de parte de la oposición, porque un día plantean una cosa, otro día otra, y tú sientes que das 2 pasos, retrocedes 1, y lamentablemente, ¿no?, lo que necesitamos es urgente sacar esta reforma, no cualquier reforma sin duda, pero que pueda mejorar las pensiones hoy día a los jubilados tanto de renta vitalicia como retiro programado, pero Ramón, lo más importante además es que esta reforma tiene rostro de mujer, ¿no? Porque lo que estamos discutiendo es precisamente cómo equilibramos, cómo encontramos un equilibrio entre las pensiones de hombres y de mujeres, y además el poder robustecer el pilar contributivo, o sea, los estímulos a que efectivamente se puedan encontrar una compensación a los años de cotización que pueda tener un afiliado. Entonces, como dices tú al comienzo, ¿no?, estamos en un minuto muy importante, se evacuó ya un informe, el segundo informe de esta mesa técnica, pero ya tenemos que tomar resoluciones y yo espero que el día de mañana, a lo menos, ¿no?, podamos plantear cuáles son nuestras diferencias y si no logramos acuerdo, Ramón, bueno, aquí estamos en democracia, ¿no? Nos eligieron para votar y si no, tenemos que votar con nuestras cosas en común como con nuestras diferencias. Ahora, hay todo tipo de argumentos que se colocan sobre la mesa. El senador Coloma ha señalado en la tarde que este informe se habría filtrado y que eso también genera algo de desconfianza respecto de las negociaciones. No sé si eso hace peligrar precisamente los acercamientos que hay o si por cada pequeña cosa o tal vez por alguna situación puntual es tan débil la construcción del acuerdo que se puede caer por cualquier situación. Mira, a mí me parece muy
muy infantil la excusa, ¿no? Muy infantil. Y uno no puede tener resquemores, puede tener desconfianza, puede tener lo que tú quieras si se entrega o no un uniforme. A nosotros recién nos llegó oficialmente de parte de nuestros asesores el día de hoy en la mañana, pero tú no puedes supeditar un acuerdo de esta relevancia, de este calibre, de esta importancia, a si se entregó o no se entregó un informe, o si se entregó a la prensa antes o después, o si me llegó primero o me llegó segundo. Yo creo que eso es un infantilismo tremendo y lo más importante es cómo hoy día resolvemos algo que en 3 gobiernos no hemos podido solucionar. Ahora, senadora, sabemos que no hay una sola derecha, hay varias derechas, tiene distintas expresiones y de ese punto de vista también hay una presión fuerte en ese ala del sector político que está ejerciendo republicanos, acorralando un poco, llevando al pizarrón, a la UDI o a sus integrantes de Chile Vamos, en el sentido de no avanzar en ningún acuerdo con el gobierno al respecto. Y el otro día estuvimos aquí conversando con el presidente del Partido Republicano y nos señalaba que para ellos están de acuerdo con el hecho de la compensación, especialmente en el tema de género para las mujeres, pero que calculan que son 400 millones de dólares y que esos 400 millones de dólares debieran salir de fondos generales de la nación y con eso hacer la compensación, que no es necesario tocar ese 6% adicional. Y allí presiona a la otra derecha para que también lo siga en ese planteamiento. Ustedes que están al otro lado, ¿cómo ven esa disputa? Mira, primero hay que tener mucho realismo político, ¿no? Porque hoy día nos dicen, bueno, con fondos generales. Esa es una parte solamente, además decir lo que tiene que ver con el bono tabla, compensación entre hombres y mujeres frente al mismo monto en sus cuentas individuales. Pero aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con las listas de espera? ¿Qué pasa con el sistema educacional? O sea, hay miles de cosas hoy día que tenemos que hacer con una restricción presupuestaria que es bien complicada y que nosotros la acabamos de vivir en el presupuesto de la Nación. Entonces, si tú no tienes otra alternativa, tú dices presupuesto de la Nación, pero hoy día sí la tenemos. O sea, Ramón, tenemos este 6%, que lo que estamos pidiendo es que a lo menos un 1% vaya a poder mejorar las pensiones actuales de hoy, no en varios años más, ¿no es cierto?, como se pretende que exista en capitalización individual. Entonces, al parecer, tenemos un acuerdo en el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo mejoramos a las mujeres su cotización o su jubilación a partir, ¿no es cierto?, de este bono tabla de equiparar, pero además la política de cuidado, que también es algo que tenemos que realizar, y el pilar contributivo, Ramón, que es esto de estimular con el 0,1 UF por año de cotización con un tope de 30, porque no podemos seguir sustentando esto solo en la pensión garantizada universal, sino necesitamos también un estímulo al pilar contributivo. Ahora, eso en el otro lado, en su sector, ¿cualquier acuerdo es válido o hay líneas rojas que no se pueden traspasar? Me explico. Si se da una gran batalla en la derecha y al final logra que Chile Vamos se despegue de republicano y pese a la presión de ellos diga sí, nosotros aceptamos, qué sé yo, estoy inventando, porque se han filtrado distintos tipos de cifras o de porcentaje, un 1%, un 1.5 o 1.8 que vaya distribuido de alguna manera a solidaridad. Desde su sector, ¿eso es suficiente como para decir, bueno, nosotros queremos 3, pero si es 1.8 y eso en virtud del acuerdo peor es nada, entonces sí nos abrimos, o es 3 o 3 en su sector? No, yo creo que nosotros estamos, fíjate, no con un guarismo, no nos estamos casando con un guarismo, nos estamos casando con el que sea suficiente para mejorar las pensiones. Porque imagínate, Ramón, que nosotros decimos ya 0,5, pero ¿para cuánto nos alcanza? ¿Para mejorar las pensiones en 10, 20 mil pesos, 30 mil pesos? Cuando nos hemos demorado, ¿cuánto? 3 gobiernos para que eso ocurra. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo hoy, que cada porcentaje que se incorpore, ¿no es cierto?, a este seguro social, nos va a permitir aumentar las pensiones en cuanto. Y eso es lo más importante, que tenemos que hacer transparentemente la decisión del seguro social en base a cuánto vamos a subir las jubilaciones. Por eso para nosotros es muy importante entender que alrededor de un 2.8 nosotros pudiéramos incorporar todas
las garantías, la garantía, el bono tabla y cuidado que nos permita, ¿no es cierto?, financiar efectivamente esta mejora. Y si no es así, Ramón, si no es así, bueno, vamos a tener que decir qué es lo que podemos financiar y qué no podemos financiar con lo que va a entregar la oposición, porque en este minuto no tenemos mayoría para hacer absolutamente nada. Es interesante lo que usted señala, porque no dice es un no, es bueno hasta donde se pueda negociar, pero después dejar en claro qué es lo que se financia y qué es lo que no se financia. O sea, me estoy imaginando el discurso. Si no se abre a una negociación más abierta la derecha y solamente se coloca en un número que sea muy bajo, ustedes van a salir a decir, ok, pero esto sirve para financiar tanto con número en la mesa. Me parece muy interesante lo que usted señala, porque hasta aquí ha costado traspasar a la población, señalar cuánto de porcentaje podría traducirse en una mejora concreta en plata a una pensión. Si va a subir 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 pesos, hace la diferencia en un acuerdo para levantar las manos y sacarse la foto. Bueno, exactamente eso es. O sea, no es un guarismo, es cuánto te alcanza a financiar, ¿no? Cuál es la cobertura que vamos a tener y cuánta plata adicional significa en la pensión. Entonces, lo que nosotros planteamos es, cada uno tiene que hacerse responsable de su votación y qué es lo que va a significar eso a las personas, porque no es cualquier acuerdo, es el acuerdo que nos permita encontrar una mejora a las pensiones. ¿Y cuánto significa esa mejora? ¿Cuánto es la cobertura que vamos a entregar? ¿Y cuánto es en plata, en dinero? Lo que le llega al jubilado o la jubilada es lo que vamos a tener que votar y transparentar ante la ciudadanía. Senadora, ¿usted cree que el tema de los retiros le jugó muy en contra a esta negociación, entendiendo que los retiros hicieron entender al grueso de la población de que los fondos efectivamente eran de ellos? Y por lo tanto, mucha gente hoy día dice, si es mi plata, ¿por qué van a hacer solidaridad con mi plata, con mis fondos previsionales que son míos, fruto de mi trabajo, aunque hoy día esté cotizando un 10 nomás, pero el 16, si se llega a un 16, de todas maneras lo va a colocar el empleador, sí, de acuerdo, pero es parte también de mi trabajo, o sea, es lo mío. Jugó en contra aquello, fue una externalidad no dimensionada, aquello de que la gente tomara conciencia de que esa plata es suya y por lo tanto el Estado no puede disponer de ella. Nadie sabe para quién trabaja. Yo creo que fue un poco eso, ¿no? Hubo conciencia de que efectivamente esos recursos primero estaban ahí, que efectivamente era de propiedad, claro que con una modificación constitucional muy importante, ¿no? Y en una excepcionalidad y en un tiempo muy difícil. Pero al mismo tiempo, lo de la solidaridad, porque si nosotros incorporamos esto, Ramón, todo a capitalización individual, lo que va a ocurrir es que solo en el año 2070, según los simuladores que nosotros tenemos, vamos recién a tener un aumento en las pensiones. Entonces, la pregunta es a la familia, ¿no? A la familia, porque eso va a ser para los jóvenes hoy día. Entonces, uno dice a la familia, ¿qué es preferible? ¿Que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela tenga jubilaciones buenas hoy a través de este seguro social y a ti también te va a tocar cuando te corresponda? Entonces creo que el entender esto no como un sistema individual, sino como de verdad son los seguros, ¿no es cierto?, sociales en todo el mundo, es a través de este seguro social, de este pilar contributivo fortalecido a través de este seguro social, como también un mix con capitalización individual y con el aporte del Estado a través de la PGU. Esa es la combinación que se tiene que hacer, pero no completamente un 16%, ¿no?, de cotización completa al sistema de capitalización individual. Eso es una aberración en todo el mundo en términos de seguridad social y de pensión. Senadora, estamos a 17 de diciembre. ¿Cree que así como están las cosas llegamos con el tiempo? Porque se autoimpusieron plazo aquí para llegar y por último a una votación. Y no sé qué va a ocurrir allí con los acuerdos que tengan en la mesa y si el acuerdo satisface a todos o no, y si va a haber díscolos de un lado y otro o no, pero esto hay que zanjarlo en algún instante. Mira, primero nosotros tuvimos un acuerdo que lamentablemente hoy día ya no cumplimos. Ya no cumplimos porque mañana nosotros deberíamos votar en general y en particular el proyecto. Y mañana no lo vamos a hacer, así que solamente vamos a ver el informe sobre lo que nos ha dicho el presidente. Entonces ya teníamos un acuerdo de despachar esto
al finales del mes de diciembre desde la Comisión de Trabajo. En enero tenemos, ¿no es cierto?, también la meta autoimpuesta, pero no solo en la Comisión de Trabajo, sino también aquí en la sala del Senado, que tenemos que votar todo el proyecto despachado completo del Senado a fines de enero. Ya que no cumplimos lo que nos habíamos dicho, ¿no?, de la Comisión de Trabajo, yo espero que sí podamos cumplir en el despacho del mes de enero. ¿Sabe, senadora, cuál es una de las aprensiones que yo he escuchado y que incluso individualmente tal vez puedo llegar hasta compartir? Si es que se llega a algún acuerdo, no sé de qué tipo, con la derecha, que deje, evidentemente no los va a dejar satisfechos a su sector, porque no creo que se abra a un 3% si ha sido así de taxativo, ni al 2,8%. Pero ya, supongamos que llega la derecha, al final dice, ok, esto es lo que hay sobre la mesa. Y ustedes dicen, peor es nada, ok, vamos a hacer los reparos, no nos gusta, pero vamos a votar favorablemente este acuerdo porque peor es no tener nada. Ok, en ese supuesto, ¿usted cree que van a haber muchos descolgados en su sector, en la izquierda, pensando en que no es un acuerdo óptimo y que por consecuencia o por convicción hay que votar en contra? Y aquí viene mi pregunta. Entonces, ¿el presidente de la República tendría que ejercer su liderazgo en su sector para pedirle a sus parlamentarios que apoyen una reforma aunque no les guste 100%? Mira, yo creo que aquí en el Senado nosotros tenemos conversaciones permanentes, ¿no? Y yo creo que podemos convencer, ¿no? Podemos convencer si no es todo lo que podamos, pero lo primero que tenemos que hacer es transparentar a la ciudadanía, para mí eso es muy importante, de cuánto efectivamente van a recibir los jubilados y jubiladas hoy día. Entonces, yo creo que aquí en el Senado sí tenemos la posibilidad. Yo creo que va a ser mucho más duro en la Cámara, ¿no? Va a ser mucho más difícil, pero tenemos nosotros el deber de explicar, de tratar de convencer que a lo mejor no va a ser lo óptimo, ¿no? No va a ser lo óptimo, no es todo lo que nosotros queremos, pero tenemos que avanzar en mejorar las pensiones hoy día. Si no, es una tremenda irresponsabilidad, Ramón, que nos saquemos esta reforma, pero tiene que ser sin duda una reforma que valga la pena, ¿no? Porque si no vamos a tener que decir los números y esos números no engañan cuando a cada jubilado y jubilada reciba su plata en el bolsillo todos los meses. Parece de mucha lógica lo que señala usted, senadora, porque, y digo, se ha aprendido con las lecciones del pasado y de incluso el pasado muy reciente en ciertos acuerdos que luego, ante la insatisfacción de la ciudadanía, pareciera que nadie es el padre de la guagua. Lo digo porque el famoso y tan citado muchas veces acuerdo de educación, aquel de cuando se levantaban las manos y todo eso y sacaban la foto, y después parecía que nadie quedó conforme con aquello y parecía que nadie había estado de acuerdo y todo a regañadientes. Pero sin ir más lejos, la ley ahora de las ISAPRES, por ejemplo, en donde la ley corta de la ISAPRES, en donde también se festejó, se dijo que era una reforma y una ley responsable para lo que había, pero después cuando se vio el descontento en la ciudadanía, pagándole 300 pesos a la persona durante 156 cuotas en 13 años, tampoco parecía que nadie era dueño del acuerdo, y eso que se celebró en algún instante, todos tomaban distancia. Vuelvo entonces y digo, se ha aprendido de las elecciones del pasado y el de ahora como para también ser prudentes y cautos en lo que se le explica a la ciudadanía. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros manejamos aquí a través del Ministerio de Hacienda, ¿no? Varias simulaciones en relación a cuánto alcanza, cuánto es la cobertura que podemos alcanzar, pero al mismo tiempo cuánto significa en términos de recursos, de plata, de dinero que va a ir a los bolsillos de los jubilados y jubiladas. Eso tenemos que transparentarlo absolutamente, Ramón. Yo diría que esa es una de las cosas más importantes, porque no podemos crear ilusiones o expectativas en un sector tan importante para el país y que esas expectativas no se cumplan. Por eso que nos da lo mismo el 0,5 en el Fondo de Seguro Social o el 2,8 en el Fondo de Seguro Social, y sobre todo para nosotras las mujeres. Muy bien. Senadora Alejandra Sepúlveda, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora y bueno, a seguir en las conversaciones y nosotros atentos a lo que pueda llegar a arribarse o no a un acuerdo o de qué tipo de acuerdo para explicarlo así también claramente a la ciudadanía. Que esté muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ramón. Gracias. Muy bien, 19:52, le propongo que hagamos una pausa y volvemos de inmediato.